El plumazo final a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de Honduras MASI desató una tormenta política que arrancó promesas al gobierno de implementar un mejor sistema para su combate, la posible reactivación del movimiento Indignados, de la oposición política y de la autoconvocatoria social por su reinstalación en el país. Una de las primeras reacciones fue la del presidente Juan Orlando Hernández, que el domingo en su cuenta social de Twitter aseguró que su gobierno sigue construyendo un sistema fuerte, integral y efectivo por la transparencia y lucha contra la corrupción. Confirmamos nuestra firme voluntad en continuar nuestra lucha contra la corrupción y la transparencia. Lo hemos demostrado con hechos concretos, como en la firma del convenio con Transparencia Internacional al segundo día de nuestro mandato, sostuvo el gobernante. Hernández aseguró además que trabaja en fortalecer capacidades nacionales e institucionales de acuerdo a la legislación nacional para que el avance sea sostenible y no exista retroceso. Conceptos que Jorge Ramón Castillo Callejas, líder del movimiento Monarca, reforzó, pues su criterio es que el país tiene suficientes leyes para procesos justos contra corruptos y miembros del crimen organizado. Sin embargo, el error del gobierno fue no abrir puertas a la discusión, porque el golpe no es contra la OEA, sino contra el gobierno que no deja de tener razón en ciertas acciones, adujo. Más directo aún fue el vicepresidente de la Cámara Legislativa, Antonio Rivera, para quien la MASI aplicó justicia selectiva, lo que es corrupción, señaló. Rivera agregó que el 10 de diciembre 70 diputados reconocieron que en el convenio había partes positivas y otras no apegadas a la ley. Horas antes, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez sostuvo que el final del organismo internacional será un dolor para el país, pues revela que existen cosas que no están claras. Si el comunicado de la OEA asegura que hubo dificultades para aceptar el acuerdo, ¿por qué no decirlas?, espetó el prelado. El final de la MASI es un retroceso y debería motivar a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo a que en este año tomen en serio la lucha contra la corrupción en el país, concluyó el asesor del Papa Francisco. Desde la perspectiva empresarial, la lejanía de la misión de la OEA deja desconfianza a la inversión en Honduras, aseveró el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larache. Ahora será más difícil recuperar la confianza. Si no tenemos seguridad jurídica, Estado de Derecho fortalecido, difícilmente vamos a traer más inversión y generar más oportunidades a la gente, esgrimó el empresario. Otro tono del deceso de la misión de la OEA es que se advierte el debilitamiento en el circuito de juzgados anticorrupción, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC, Consejo Nacional Anticorrupción y el propio Ministerio Público. Esa debilidad marca una profundización de la corrupción y continuidad de las caravanas que seguirán y la pobreza no disminuirá, esbozó la ex rectora universitaria Julieta Castellanos. Mientras tanto, problemas como la violencia, crimen organizado, suicidios, más de 20 en lo que va del año, incertidumbre política, falta de reformas electorales profundas, femicidios y la salida a cuentagotas o en caravanas de inmigrantes a Estados Unidos marcan derroteros nacionales y la ruta de quienes sin documentos salen a diario del país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, que junto al canciller de la República, don Lisandro Rosales, estuvieron en los últimos días allá en Washington, pues tratando de llegar a acuerdos con la OEA y si continuaba o no la MASI. Al final, tanto la OEA como Honduras tomaron la decisión de que la MASI no va a continuar. Vamos a hablar de eso y de otros temas de la vida nacional hoy con el ministro de la Presidencia, que estuvo al frente de estas negociaciones. Ministro, bienvenido. Un gusto, Raúl. Un gusto saludarlo. Voy a buscarme ahí una foto de Carlos Flores, porque es cierto lo que dice Flores en el editorial de ayer sobre esto de la MASI. Todo indicaba, dice este editorial, que los equipos destacados por el gobierno hondureño y el secretario general de la OEA para trabajar en un borrador de revisión al convenio de la MASI llegarían a un acuerdo que prorrogaría las funciones del fiscalizador. Horas antes de conocerse el desenlace,
ya que las pláticas se llevaron a cabo bajo el más hermetismo sigilo. Nadie sospechó siquiera en qué acabarían las negociaciones. Así que si bien se especulaba que, aunque no fuese una prórroga del mismo convenio, a algún tipo de arreglo llegarán con algunas modificaciones, la conclusión cayó en forma sorpresiva. Así anunció la Cancillería hondureña a la falta de acuerdo. El gobierno de la República lamenta que, a pesar de los esfuerzos realizados, la OEA no nos acompañará en la propuesta de construcción de un nuevo sistema integral, transparente y una lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado del Derecho. No alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre Estados Unidos, entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA. Es cierto esto que dice el ingeniero Flores, porque se pensaba que iba a haber algún tipo de arreglo, ministro Eval Díaz, que podía haber unas modificaciones al que ya estaba vigente. Eso era lo que manejaba todavía. Antes de entrar al aire, yo le comentaba una plática que tuve con uno de los principales personajes del país en la mañana del viernes, que pues cuando escuché firmar dije yo, pues todavía puede haber la firma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se toma la determinación que ahora corresponderá al gobierno de Honduras, a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema de Justicia y a todos los entes encargados de poner el orden, fiscalizar, luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el lavado de activos, delitos comunes? Pues como inició la Fiscalía no nació con ningún extranjero. La Fiscalía nació con un hondureño, con el doctor Edmundo Orellana Mercado, fue el primer fiscal general de la República. Más adelante también voy a leer algo que él escribió para tener los diferentes sectores, ya que hoy está aquí el principal negociador de nuestro país, allá en esto de la MASI y el convenio. Ministro. Sí, bueno, es justo que el pueblo hondureño sepa que partimos de un escenario ya existente cuando nos sentamos a trabajar. Y yo quiero justificar un poco por qué inclusive su servidor no dio muchas declaraciones y no dimos información cuando estábamos sentados, y es que cuando usted está en un proceso de negociación, de acuerdos, cualquier declaración, cualquier información se puede malinterpretar, se puede tergiversar y complica y enreda las negociaciones. Eso es un tema que generalmente es así en cualquier parte del mundo. Se dan algunas informaciones porque se está debatiendo algo tan delicado como era este tema. Así que esa fue la razón por la cual no dimos mucha información. Y fue parte de un convenio previo con la OEA. Ellos mismos tampoco lo expresaron así. Nosotros de la misma manera guardamos la compostura, diríamos, en términos de no entorpecer los acuerdos y negociaciones. Partimos de un escenario complicado, Raúl. El escenario era, por un lado, teníamos unas recomendaciones que dio la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional. O al revés, la Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo y dio unos parámetros acerca de este convenio que sustentaba o que daba el marco de actuación de la misión. Por otro lado, teníamos también diferentes informes y nosotros valoramos también el accionar de algunos funcionarios que en el pasado dirigieron la misión. Todos recordamos las primeras etapas, lo complicado que fue aquel evento de controversias que hubo a lo interno de los miembros de la misión, donde hubo acusaciones, contraacusaciones, inclusive hubo denuncias de acosos y de conductas que para una misión como era la que estaba, que era combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, o ayudar a combatir la corrupción y la impunidad, pues era algo bastante penoso. El presidente Hernández intervino para lograr la estabilización de la misma misión,
y ofrecer garantías. Cuando se fue el primer vocero de la misión, él agradeció públicamente el compromiso y el papel del presidente Hernández, donde se refleja justamente que siempre hubo apoyo y compromiso al más alto nivel en el Poder Ejecutivo. Luego, la Corte, como dije, hace sus observaciones. Con el tiempo comenzaron a surgir denuncias que se denunciaba por parte de algunos defensores de personas que estaban sometidas a estos procesos, que había una violación al convenio porque en diversas actuaciones los extranjeros sustituían a las autoridades hondureñas. Y eso se acusaba como una acción ilegal precisamente porque el convenio no contenía eso. Me acuerdo que el expresidente Porfirio Lobo se quejó que varios extranjeros estuvieron ahí en su casa por horas y que él estaba extrañado de eso. Sí, y no solamente fue en el caso del expresidente Lobo, sino también en varios casos más donde el personal extranjero llegaba y efectivamente tenían un rol protagonista. Y eso fue denunciado, yo no lo estoy aseverando, lo que digo es que se fue denunciado oportunamente. Luego viene también el pronunciamiento del Congreso Nacional. Eso definitivamente marca la cancha con mayor precisión. El Congreso Nacional emite un voto, más de 70 votos, aprueba un informe presentado por una comisión especial y termina concluyendo, después de hacer una serie de observaciones y aseveraciones, que no hubo o que recomendaban al Poder Ejecutivo no renovar el convenio de la misión. Este hecho es muy relevante porque el Congreso Nacional es por excelencia el órgano político del gobierno de la República. Ahí están confluidas todas las fuerzas políticas. Unos estuvieron a favor, otros en contra, pero el caso es que se votó por más de 70. ¿Cuál fue el mensaje para el Poder Ejecutivo? Cuando iniciamos las conversaciones, el mensaje era: señores, si ustedes mandan aquí una renovación del convenio, no hay condiciones en el Congreso para aprobarlo. Ese fue el mensaje. ¿Y nosotros qué pensamos? Mire, hace 10 años, Raúl, aquí hubo una confrontación entre poderes del Estado, entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Exactamente hace 10 años, por otras razones que yo no voy a profundizar, solo le voy a decir, pero hubo una confrontación. Pero la gente pensaba que algunos diputados tenían temor de ir a la cárcel por fondos departamentales, por manejos de fondos. Me acuerdo que Jiménez Mayor habló de ONG. Entonces, claro, el Poder Legislativo es el Poder Legislativo y tenían todo el derecho legal de opinar. ¿Eso cómo lo analiza usted? Mire. Porque aquí es bueno que está usted presente, que le expliquemos al pueblo todas las cosas para que... Vamos a ver, nosotros, primero, esos son temas que no competen al Poder Ejecutivo investigar ni valorar esos elementos. Para nosotros, y así es, vuelvo a insistir en que puede ser que a algunas personas no les agrade, pero las sentencias de la Corte, como los actos que emite el Congreso Nacional, siguen teniendo el valor que la Constitución de la República les da. Las leyes que aprueba el Congreso Nacional son leyes de la República. Los pronunciamientos, mociones y en este caso la recomendación del Congreso Nacional al presidente de la República fue un mensaje, fue una voz que se posicionó y dijo: señor presidente, le recomendamos que no firme el convenio, que no renueve ese convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente recibe. Nosotros no comenzamos a valorar si ese era un interés o un pronunciamiento que obedecía a otras motivaciones como las que usted menciona. Simplemente es la voz de un poder del Estado que le está hablando al presidente de la República. Y por otro lado, como dije antes, otro poder del Estado también
estableció parámetros y le habla al presidente de la República, que representa otro poder del Estado. Nosotros no podíamos ignorar eso. Entonces tomamos esos elementos y nos fuimos a sentar con el equipo que nombró el secretario general, y también tomamos como parámetro el informe que emitieron estas 4 personas, 2 de la OEA y 2 del gobierno. Esa fue diríamos, los elementos que sirvieron de punto de partida a la negociación. Antes que entremos a la negociación, después de que el Congreso le solicita al presidente, hay 70 votos, que la MASI no sigue en Honduras. O sea, nosotros ya íbamos a no va a seguir porque el Congreso pide y no se quiere confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, o si llegamos a un acuerdo negociado, suficientemente bueno para ambas partes, sí sigue, se podía firmar. Mire, no era una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, daba pie a un conflicto entre los 3 poderes del Estado. Porque por un lado la Sala Constitucional estableció parámetros, y los parámetros fundamentales que establece la Sala es que dice que la actuación de los miembros de la misión no debe sustituir las competencias de las instituciones, y eso fue un parámetro fundamental. Eso lo dice el Poder Judicial, que nunca debe entenderse el convenio como una sustitución de las actuaciones de las instituciones encargadas de la justicia penal. Luego el Congreso Nacional manda el mensaje por todos conocido. Entonces, dígame usted cuál era el espacio que tenía el presidente sin que se diera una confrontación institucional que hace 10 años nos llevó a una crisis que todos recordamos y que todavía estamos pagando las consecuencias. Pero por eso le pregunto, ¿ya iban ustedes a no firmar? Entonces, ante esa realidad, nosotros le planteamos, correcto. ante esa realidad, que es un hecho político a lo interno de Honduras, nosotros le planteamos al secretario general, no hay condiciones para una renovación simple, no hay condiciones para modificaciones en el marco del mismo convenio, estas son las posiciones y establecimos los argumentos, pero sí hay condiciones para un nuevo convenio. Y desde entonces nosotros planteamos, y yo me pronuncié incluso por los medios, diciendo que Honduras iba a plantear un nuevo convenio, recogiendo las experiencias aprendidas en estos 4 años, tomando en consideración las observaciones del Poder Judicial, del Poder Legislativo y también las denuncias de personas que se vieron afectadas, así como otras valoraciones que hubo y las experiencias aprendidas. Todo ese tema lo montamos en una propuesta que nosotros hicimos al equipo del secretario general. Inclusive fuimos muy insistentes en decirles que un componente de la misión, uno de los objetivos de la misión, no se había cumplido, y efectivamente hay reconocimiento que no se cumplió. ¿Cuál fue? El tema de la prevención de la corrupción. Hubo intentos así, algunas pláticas, algunos convenios, pero efectivamente no se trabajó en la prevención de la corrupción. Y valoramos también que el otro objetivo fundamental del convenio era el fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo el tema de la justicia penal. ¿Cuáles son las competencias adicionales que le han quedado al Ministerio Público? ¿Cuáles son las competencias adicionales que le ha quedado al Poder Judicial? ¿Cuáles son las competencias adicionales que le ha tocado a los órganos de investigación, como el caso de la Policía Nacional? Entonces, todo ese, diríamos, ya tiramos las cartas sobre la mesa y todo eso lo empezamos a analizar y dijimos, partiendo de esta experiencia, vamos a plantear, o el gobierno de Honduras plantea, la creación de un nuevo sistema, un sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción y la impunidad. El gobierno de Honduras en esta negociación no renuncia ni quitó de la mesa la investigación y persecución de quienes han cometido delitos de corrupción o se ven involucrados en delitos de corrupción. De ninguna manera. Eso nosotros dijimos hay que seguirlo proponiendo, pero haciendo las correcciones, las aseveraciones y reiterando que los miembros de la misión no participan en investigación. Ese es un mito también que se instaló. La misión
no tenía en el convenio que caducó facultades de investigación. Investigan los órganos nacionales. Ellos lo que hacían es, o lo que debieron haber hecho es acompañamiento a las actividades de investigación, de formulación de casos, de presentación de los requerimientos, de juzgamiento de los casos por parte de los órganos competentes. Acláreme algo, cuando se sentaban los miembros de la MASI, primero Jiménez Mayor, después Marrey, de ahí la señora Calderón, y empezaban a decir, bien, hoy vamos a presentar esta línea de investigación, que está la cada chica de la dama, el hermano del presidente, los puntos esos. Pandora. ¿Quién investigaba? ¿Quién investigó todo eso? Ellos tenían gente de afuera, investigadores de afuera. ¿Quién les llevó toda esa documentación y toda esa información? Mire, el convenio claramente dice, y lo dijo la última vocera de la misión, que la MASI no tenía facultades de investigación. Sin embargo, ¿cómo se daba en la realidad? En la realidad era que la misión escogía, seleccionaba y certificaba a los investigadores. Es el primer eslabón de la cadena de justicia penal. El segundo es, ayudó a seleccionar y certificar a los fiscales, que luego conforman la UFESIC. Entonces se crea una fiscalía especial que trabaja con la misión. Luego, el tercer eslabón de la cadena era ayudar al Poder Judicial a seleccionar y certificar los jueces anticorrupción. Ya tiene usted ahí toda la cadena de justicia. Después de eso, la misión tenía la facultad de seleccionar los casos, de discriminar los casos, de decir, este caso sí, este caso no, me voy a enfocar en estos. Entonces, uno de los temas es que está toda la cadena a la cual la misión ayudó a conformar, pero además selecciona los casos. Entonces de ahí se hacía la reflexión en la mesa, de parte de todos los que estábamos ahí y también de quienes enviaron cartas, insumos. ¿Cuál era la oportunidad que tenía un denunciado para ejercer su derecho de defensa? El tema de la presunción o estado de inocencia. Si tenía control de toda la cadena y además seleccionaba los casos y además lo presentaba mediáticamente. Entonces, esos temas no estaban definidos claramente en el convenio que venció. Entonces nosotros llevamos la propuesta de mejorar, de establecer parámetros, límites. Otro tema que nosotros también, y ellos estuvieron de acuerdo en las negociaciones, establecer responsabilidades de los miembros de la misión. Porque en este convenio que venció simplemente había inmunidad. Entonces imagínense, controlaba toda la cadena, pero además seleccionaba los casos, exhibía y finalmente tenía inmunidad. Entonces, cuando está ese escenario, sin duda alguna hay que revisarlo, porque lo que nosotros no buscamos con esto, Raúl y pueblo hondureño, no es venganza, buscamos justicia. Y cuando usted construye un Estado de Derecho, lo que debe buscar es justicia, que se haga justicia. Entonces, todo eso lo discutimos con transparencia. Hoy lo explico al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño merece saber cuáles fueron los elementos a debatir. Y fue ese uno de los temas más complicados. Por eso en el comunicado de la Secretaría General, ahí menciona que uno de los momentos más álgidos es el tema MASI-UFESIC, que es ese tema integrado. Y esto fueron nuestros Explíqueme puntos. esa parte. También se menciona que ya se habían puesto de acuerdo en el 90% de las cosas, pero que faltó el 10%. ¿Ese fue el 10%? Diríamos que eso es parte porque nosotros... ¿Qué más faltó? Mire, yo le echo la culpa en realidad al tiempo, porque partimos hablando con usted del contexto político nacional y creo que lo hemos descrito. El convenio se venció el 19 en la noche. Si el Congreso Nacional ya le había dicho al presidente Hernández en su calidad de presidente, nosotros no estamos de acuerdo en una renovación.
ni que se extienda la vigencia del convenio, por lo menos así como está. Luego comenzaron a instalar una teoría que no es correcta, que es falsa, que el presidente, por su calidad de ser presidente, podía prorrogar la vigencia del convenio sin ir al Congreso Nacional. Eso es falso. Es cierto que el convenio dice que el presidente, con intercambio de notas, prorroga el convenio, pero sin obviar el procedimiento constitucional que dice que debe ir al Congreso a su aprobación. Entonces, teníamos dos realidades. La realidad política, donde no había condiciones para una renovación simple, y la otra realidad, que era el tiempo. El Congreso no se iba a reunir en 3 días a apoyar una renovación. Entonces nosotros fuimos bien francos y creo que el equipo de la Secretaría General de la OEA y el secretario general lo entendieron claramente. De ahí que empezamos a trabajar en un nuevo convenio. ¿Cuál era el propósito de ese nuevo convenio? El propósito de ese nuevo convenio era crear un sistema integral. Nosotros creemos que no hubo un trabajo fuerte en la prevención del delito. Por ejemplo, ¿por qué hay una percepción de impunidad de parte de quienes ostentan cargos públicos? ¿Por qué sienten que ellos pueden hacer lo que quieran cuando están ahí? Porque no hay el control debido a tiempo, el seguimiento de sus actuaciones, sino que estamos esperando que termine y 10 años después lo venimos a fiscalizar. Ya 10 años después ya se perdieron pruebas, ya se matizaron un montón de cosas. Entonces, nosotros creemos que debía haber una mayor participación de los órganos que ejercen veeduría y ejercen acompañamiento, fiscalizando en el momento e inmediatamente después las actuaciones de los funcionarios. Si eso funciona, Raúl, entonces la percepción de impunidad que tiene el funcionario que ostenta un cargo se cae. Sabe que alguien lo está vigilando, sabe que alguien lo está viendo, pero un funcionario que está solo, que hace lo que le da la gana realmente, no aplica el derecho, sino que atropella los derechos de la gente, porque sabe que nadie lo va a fiscalizar o que alguien lo va a defender. ¿Dónde están los órganos que ya existen y que deben tener esa veeduría y que deben tener ese acompañamiento del actuar de ese funcionario? Entonces, esa parte nosotros dijimos en la OEA, esto tenemos que retomarlo, porque no estamos atacando la percepción de impunidad que tiene el funcionario, no la percepción de impunidad que tiene la gente. La percepción de impunidad que tiene la gente es que no le pasa nada a los corruptos, pero el corrupto, ¿cuál es su percepción? Efectivamente, que nadie lo vigila y que por lo tanto puede hacer lo que quiere. Anoche hacían unas anotaciones. ¿Por qué no hacer la aplicación de las cosas que quería el gobierno en el convenio que ya estaba vigente, en vez de hacer un nuevo que tenía que pasar por el Congreso y que el Congreso no estaba de acuerdo? El viejo, el nuevo o cualquier convenio, Raúl, debía pasar por el Congreso Nacional. La Procuraduría General de la República emitió una opinión a solicitud del canciller justamente para despejar las dudas. El canciller también solicitó opinión al Congreso Nacional. La gerencia legislativa del Congreso Nacional emitió opinión y ambos fueron coincidentes. El artículo 19 de la Constitución no da lugar a dudas. El artículo 19 de la Constitución vigente hondureña dice que los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes o previo a su ratificación. Es decir, el presidente podía firmar con el señor Almagro. Eso perfectamente, y así lo dice el convenio. Pero para que ese convenio tenga efecto y obligue al Poder Judicial, y obligue al Ministerio Público, y obligue al mismo Congreso Nacional, y obligue a las demás instituciones del Estado, debía ser aprobado por el Congreso Nacional. El presidente de la República y todos los abogados que están viendo este programa saben que el presidente de la República no tiene una facultad exclusiva de firmar convenios y tratados internacionales sin la participación del Congreso Nacional. Ese es el sistema de pesos y contrapesos que está definido en la Constitución. El gobierno de la República se ejerce por 3 poderes:
no solo es el presidente, se ejerce por 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, la Constitución le impone controles al presidente de la República. ¿Cuáles son los controles? Que cuando va a celebrar un tratado internacional, debe ir al Congreso. Que cuando va a celebrar un contrato que traspasa el periodo de gobierno, debe ir al Congreso. Para mencionar 2 de los temas en los que el presidente está sujeto al control político del Congreso Nacional. Y en este caso el Congreso se pronunció con anterioridad a la terminación de la vigencia del convenio, diciendo que no estaba de acuerdo en la forma en que estaba operando ese convenio. De ahí nosotros empezamos a hablar con diferentes diputados, particularmente yo participé en eso porque tenía la responsabilidad de sacar adelante esta negociación. Y ellos dijeron, miren, si se corrigen estas cosas, si se aclaran estos conceptos, nosotros vamos a apoyar. Y nosotros allá trasladamos a la Secretaría General de la OEA la voluntad de los diputados, siempre y cuando fuésemos claros en establecer cuáles son las competencias y los parámetros de actuación de los funcionarios de la misión. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era llegar a un acuerdo, un nuevo convenio, sin olvidar las experiencias buenas, positivas de estos 4 años, incorporarlas al nuevo convenio, y que entonces a ellos les preocupaba mucho las inmunidades de los miembros de la misión. Este nuevo convenio que ustedes planteaban decía no inmunidades. No, sí había inmunidad, pero había responsabilidad también. Es decir, si alguien se excedía en el ejercicio de sus acciones, ahí establecía, de acuerdo al derecho internacional, su responsabilidad. No es que es porque si no es impunidad. Si no, la inmunidad se convierte en una impunidad. Es decir, yo voy a hacer lo que quiera y nadie me hace nada aquí en Honduras. Puedo cometer un delito, puedo violentar derechos de las personas, puedo negarle el derecho de defensa a un imputado y no tengo consecuencias. Entonces, ahí se estableció en esta nueva propuesta un mecanismo de responsabilidad que, a pesar de tener inmunidad, no significa que quedaba en impunidad. Pero ¿qué hay de cierto que ustedes no llegan a un acuerdo? Porque la diferencia, lo que uno quería y el otro no, era la unidad de esta UFESIC, que el gobierno de Honduras ya no quería la UFESIC y que la OEA sí quería que la UFESIC siguiera funcionando. ¿Eso fue la manzana de la discordia? Mire, yo vuelvo a insistir, y cuando uno dice la verdad no pierde la coherencia. Ese fue uno de los temas. El tema UFESIC como tal no fue objeto de debate. ¿Sabe por qué? Porque la UFESIC no es mencionada en el convenio principal. La UFESIC nace de un convenio bilateral entre el fiscal general y el secretario general de la OEA, no en un convenio entre el Poder Ejecutivo y el secretario general. Nosotros estamos negociando, acordando y trabajando en base al convenio entre el presidente de la República y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Para nosotros el tema UFESIC no fue tema de debate, porque no estaba contemplado en el convenio original ni en sus anexos. Por lo tanto, las actuaciones, funcionamiento de la UFESIC, ese es un tema que corresponde al Ministerio Público y nosotros no entramos en esos debates. Nosotros entramos en cuáles son las funciones, competencias, el rol que jugaba cada miembro de la misión. Eso sí fue un tema en el cual nosotros tuvimos bastante diálogo, bastante charla, diferentes puntos de vista. Algunos puntos los aceptaron ellos, otros puntos los aceptamos nosotros. Por ejemplo, un punto con claridad que nosotros expusimos ahí. Nosotros dijimos, mire, el convenio vigente dice que la misión va a incorporar jueces y fiscales internacionales. Dijimos, bueno, la experiencia nos ha enseñado que no son jueces ni son fiscales, porque la misión no tiene jueces, me refiero a los internacionales, no tiene jueces ni fiscales internacionales, son personas que en el pasado fueron jueces en sus países
o fiscales en sus países. Retirados ya. Pero sí, algunos retirados, ya saliendo de la función, no podía ser de otra manera. Pero al salir de ahí, incorporarse a la misión, en Honduras no son jueces. En Honduras no son fiscales. No ejercen jurisdicción ni investigación. Entonces, ese tipo de precisiones las debatimos y ellos estuvieron de acuerdo. Efectivamente no son jueces, no son fiscales. ¿Por qué quedó en el primer convenio? Bueno, ya los que acordaron el convenio podrán dar esas explicaciones, pero temas como esos sí los discutimos ampliamente y llegamos a acuerdos que son expertos internacionales, que son asesores internacionales, que esa es la facultad de asesorar a las instituciones hondureñas para mejorar los procesos de investigación y persecución penal. Explíqueme algo. ¿Qué va a pasar con Lufesil? Mire, la UFESIC nació como parte de un convenio, a la sombra del convenio que firmó el presidente. ¿Va a seguir o se va a cerrar? Mire, si se va a cerrar yo no se lo puedo responder, pero que el marco de actuación del UFESIC en base al convenio con la OEA, ese sí terminó su vigencia. Repítame eso. El marco de actuación de la UFESIC-MASI, al terminarse el convenio Honduras, Organización de Estados Americanos, ese convenio se extingue. Ahora, la unidad UFESIC, como parte del Ministerio Público, como las personas yo que ahí siento, con lo que usted me está diciendo, siento que el UFESIC queda en el aire. En cuanto a sus actuaciones, Por eso, en base a la misión. Como dije, stand-by, como los acuerdos del fondo. No, se termina el convenio. El convenio se terminó. Y al terminar el convenio, el UFESIC queda sin funciones. Entonces el fiscal le toca al Ministerio Público definir cuál es el futuro. Pero si termina el convenio, termina el UFESIC. Las funciones del UFESIC estaban determinadas en el convenio que había con la OEA. O sea, en este momento, 7:43 de la mañana de este 21 de enero del 2020, ya el UFESIC no tiene funciones, me está diciendo. En base al convenio, se terminaron. No hay rodeo, no hay por qué confundirse. Ponerme última hora ahí. No, esta es una información de última hora que está dando el ministro de la Presidencia aquí. Última hora. Última hora. El ministro de la Presidencia, Valdías, está informando al pueblo hondureño que al terminar el convenio entre la Organización de los Estados Americanos y el gobierno de Honduras con la MASI, la UFESIC también termina porque queda sin funciones. ¿Es así, ministro? Expliquémosle al pueblo, por favor. Quiero ser bastante claro en la explicación. Grábenme eso porque lo ocupo para una promoción. El marco de actuación del UFESIC, en base al convenio entre Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, terminó. Terminó el domingo a las 12 de la noche. Ahora, la UFESIC como miembro o parte integral del Ministerio Público, esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público de determinar su futuro. Espero no abundar más para no confundir. Es cierto que no se renovó a la MASI porque solo tocó a los diputados del Partido Nacional. Esa fue una denuncia que se hizo. Nosotros recibimos mucha información en el sentido de que hubo sesgo político y además el Congreso Nacional lo dice en su informe. En el informe que aprobó por 70 votos lo dijo con claridad. Y creo que el diputado vicepresidente del Congreso lo ha reiterado hace unas horas, que hubo justicia selectiva y hubo sesgo y que se usó ese espacio para actuar con motivaciones ideológicas. Ese fue uno de los argumentos que se pusieron por escrito y que nosotros también valoramos. Toda la comunidad internacional, los del G16, pedían renovación de la MASI. Aquí, espérese, aquí traje otros recortitos. Bueno, el G16 pedían la renovación de la MASI. Ya pasamos lo que el presidente dijo. Ángel Garachana, no se renueva el convenio. Bueno, pero ahí lo tengo. Pero por aquí está. COSAT. Michel COSAT, profundamente decepcionado con Honduras, que no cumplió con su compromiso de extender OEA MASI, una misión solicitada y diseñada
por el presidente Hernández, fuerte apoyada por los hondureños. Honduras no presenta una alternativa creíble contra la corrupción. El cardenal Rodríguez: es un dolor para Honduras el fin del convenio. El presidente de la Corte, Argueta, afirma su compromiso con la justicia y el fin de la impunidad. ¿Cómo quedamos con todo esto y con los organismos internacionales? El G16, entiendo que el viernes el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con los del G16 también. ¿Cómo quedamos internacionalmente? Por cierto, aquí tengo un dato y quiero que me lo corrija si estoy equivocado. Ellos apoyaban los organismos internacionales y los países amigos, pero ¿qué hay de cierto? Que se gastaron 788 millones en el presupuesto de la MASI, que la MASI presentó 14 casos judicializados, o sea que cada caso costó 56 millones de lempiras. ¿Es correcto este dato que tengo? Eso está en el portal de la misma misión. ¿No era barato? Entonces, cuando usted agarra el presupuesto de la misión y distribuye entre los casos que han sido presentados, algunos con sentencia, otros sin sentencia todavía, ese es el costo. 56 millones de lempiras por cada caso. Y se gastaron 788 millones en 14 casos. Sí, falta hacer una valoración si el costo-beneficio es importante o es relevante, o si salió más caro o menos caro. Esos son temas, valoraciones que ya quedan para los analistas. Se habla de cambio en la legislación, pero ¿por qué no se aprobó las legislaciones que proponía la MASI? Por ejemplo, la ley de colaboración eficaz. Sí, antes de contestarle esto, no le contesté una pregunta específica que usted me hizo. La posición del G16 de Michael Cossack de Estados Unidos pidiéndole al presidente que renovara la vigencia del convenio que da origen a la misión. Mire, nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene el derecho de pronunciarse, siempre respetando los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, a través de las instituciones que lo gobiernan. En este caso, nosotros tuvimos reuniones bilaterales, en grupo y con el G16 en pleno. Yo estuve el día martes de la semana pasada en un evento al que me invitó el presidente del G16, el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, y estuvieron ahí prácticamente todos los embajadores del grupo, y todos me hicieron preguntas. A mi lado estaba la vocera de la misión y a mi lado estaba también el señor fiscal Luis Santos. ¿Eso fue antes de que usted se fuera? Eso fue el martes. Yo me fui el miércoles a Washington con el equipo. Con razón se fue Calderón antes. Cuando lo oyó. No, fíjese que fue un diálogo que tuvimos ahí bastante claro y nosotros ahí expusimos cuál era la posición que como representantes del gobierno llevábamos a Washington. Fuimos bastante transparentes en el sentido de decirles que nosotros llevamos la propuesta de un nuevo convenio y explicamos las razones. Ellos preguntaron por qué no se renovaba y obviamente algunos embajadores establecieron su posición, la posición de sus países y dijeron: nosotros queremos o pedimos al gobierno de Honduras que extienda el convenio tal como está, sin cambios. Tienen derecho a hacerlo, claro, ¿verdad? Eso nosotros lo entendemos. En lo que se exceden algunos miembros de organizaciones internacionales y de países es cuando empiezan a atacar y a exigir al presidente Hernández que renueve la misión, el convenio que da origen a la misión, sin ir al Congreso Nacional. Lo que le están diciendo al presidente es que viole la misma Constitución de Honduras. Eso no es justo. Cuando la Procuraduría General de la República emitió una opinión, cuando el Congreso Nacional emite una opinión y dice, sí, el presidente tiene esa facultad constitucional, pero una vez intercambiadas las notas o el famoso canje de notas, debe ir al Congreso Nacional. ¿Por qué no lo envía el presidente? ¿Por qué no lo hace y no lo envía? Porque ya sabíamos, ya tenemos un contexto político donde el Congreso Nacional le dice, presidente, si usted envía eso aquí no va a pasar. Entonces nuestra obligación era trabajar un nuevo convenio, convencer también al Poder Legislativo, convencer también, hablar con otras instituciones del Estado para que juntos acompañemos un nuevo convenio.
En eso estaban de acuerdo. Yo lo quiero decir aquí con mucha franqueza. La institucionalidad y los líderes de las instituciones de los otros poderes del Estado estaban y están y siguen estando de acuerdo en que si nosotros hacemos los ajustes con la OEA, podemos llegar a otro convenio. Espere, ahí, le voy a ir, porque la gente se confunde. El otro día venía con Noé, que trabaja conmigo, y me dice, Lick, ajá, pero dicen que viene un convenio más fuerte. ¿Y dónde oíste eso? No, yo oí al ministro de la Presidencia desde Washington, me dice. Un convenio más amplio, un convenio que abarque prevención y ataque a la corrupción. Pero un convenio donde queda claramente definido. Pero eso no es vender esperanza. Una No, vez no. alguien me dijo a mí, mira, vos vendés esperanza, que la gente cree. No, creo que no. Creo que el compromiso, y acuérdense que es un compromiso internacional, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen esos compromisos internacionales, diríamos, no hay más opción que cumplir. Y todo ese dinero que los organismos internacionales, que los países amigos, donaban a la MASI, se pierde, no viene a Honduras más. Es que el dinero era para soportar los sueldos, los salarios de los miembros de la misión y los movimientos de ellos, porque también, justo decir que Honduras también aportaba el alquiler, aportaba... ¿Cuánto aportó Honduras? Honduras tenía un presupuesto, desconozco en este momento, quedó en deuda, ahí debe estar en los portales de transparencia, pero Honduras aportaba el local, Honduras pagaba la renta, Honduras aportaba los temas de seguridad de las personas que cuidaban a los miembros de la misión, la parte logística de sus Todo andaba movimientos. guardaespaldas. Bueno, ese era nuestro deber, darles esa seguridad. Y eso fue parte integral del convenio, darle seguridad a los miembros de la misión, darle las instalaciones, Y como aquí darle todas las condiciones y para aquí, que ellos trabajaran. como estamos en Honduras, ¿y cuánto ganaban los de la MASI? Eso sí habría que preguntarles a ellos. Seguramente ganaban más que yo. ¿Cuánto ganan Pero ahí está en el portal de transparencia, son 90 y tantos mil lempiras. ustedes? Sí, un ministro gana, pucha, no ha aumentado. Ha habido ajustes en base al índice de inflación. Sí, porque ese salario más las deducciones, no. Bien, voy a una pausa y continuamos platicando con el ministro de la Presidencia. No nos cambie, al venir voy a ponerlo a que escuche a la oposición, porque aquí, para que él le diga a la oposición, le responda. Aquí tengo a don Manuel Zelaya Rosales, expresidente del país, líder de Libre. A don Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal. A don Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A la señora Gabriela Castellano, directora del CNA. A monseñor Ángel Garachani. A Soledad Pozo, representante de la Oficina de Derechos Humanos Honduras. Y estaremos escuchándolos también para ver qué dice el ministro de la Presidencia. Luego de que después de esta entrevista, ya el hombre aquí está diciéndonos la verdad, ¿va? Transparente. Es correcto. Dándole cuentas al pueblo hondureño a través de su programa. Gracias. Bien, la oposición en un momento se expresa a través de Canal 11 y el ministro escucha y da sus opiniones de lo que está pensando la oposición al gobierno. Volvemos. Bien, continuamos. Está conmigo el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. ¿Qué dice don Manuel Zelaya Rosales, expresidente del país, coordinador general de Libre y que está preparando el lanzamiento de doña Xiomara para el fin de semana? ¿Qué dice luego de que el gobierno y la OEA determinan que no continúe el convenio, que no continúe la MASI? Don Manuel Zelaya. Mire, yo siento que, bueno, Honduras tiene que desarrollar un sistema de justicia propio. Si nosotros hemos pedido intervención extranjera, es porque es absolutamente negativo todo lo que está pasando en el interior del país. Entonces, claro, lo que vinieron a hacer los extranjeros es poco, pero es tan grande que es lo único que se ha hecho. Por eso nosotros estamos apoyando esa idea. Sin embargo, veo que están utilizando el tema de la MASI como un distractor.
y con disculpa de ustedes, pero todos los medios están hablando de la Masi, ya se olvidaron que hay una dictadura que es la que tiene este país de rodillas. Ya se olvidó que hay un rompimiento de los pactos sociales, todos los problemas que hemos tenido históricamente con el autoritarismo, con el cambio de las leyes, con la represión que hay, con el narcotráfico, lo mismo lo que está pasando con los emigrantes, la pobreza, la falta de desarrollo económico, la educación y la salud. Ya esos temas ya dejaron como de ser parte del debate nacional para decir que solo el problema de Honduras es la corrupción. No, el problema de Honduras es la corrupción sumada a la falta de voluntad política para establecer un gobierno democrático, un gobierno de leyes, un gobierno republicano, un gobierno respetuoso del Estado de Derecho, un gobierno respetuoso de las garantías ciudadanas, de los derechos sociales y de los derechos individuales. Si nosotros abandonamos por el hecho de estar discutiendo un tema, el sentido de patria que se le tiene que dar a Honduras, si abandonamos la lucha en contra de la dictadura y de los sectores que la apoyan, estaríamos evadiendo o protegiendo más bien al que está mal gobernando el país. Yo le ruego a esta sociedad que nos enfoquemos en el tema. Hay que luchar por la democracia, luchar porque en este país haya un sistema de transparencia, un sistema que sea garantía para todos nosotros y que continuemos con el combate a la corrupción. No hay que abandonar las calles, pero ya se olvidaron del paro nacional, ya se olvidaron de la lucha porque hayan elecciones limpias y han dejado esos temas como en el olvido. Les ruego traerlos otra vez a la mesa, al debate y a la discusión. Gracias. ¿Comentario de lo que dice el expresidente Zelaya? Mire, Que por cierto, antes de que usted fuera, tuvieron una plática aquí sí, a través de Canal 11. Aquí en su programa, muy interesante. Yo voy a decir en lo que estoy de acuerdo con el expresidente Zelaya. Estoy de acuerdo en que se debe retomar el debate de las leyes electorales. Parte del convenio era el tema electoral y sigue siendo vigente. Se ha avanzado, se hicieron las reformas, se crearon las instituciones. Ya están nombrados los funcionarios de claves en el tema de la institucionalidad del nuevo sistema electoral, pero falta la nueva ley electoral. Falta definir las reglas de juego del próximo proceso electoral y el tiempo se acaba. Estamos en enero, hoy es 21 de enero y los espacios para reformas constitucionales fundamentales se terminan en horas. Así que yo creo que ese es un elemento fundamental. Ojalá que, entiendo que el Congreso está trabajando, si bien es cierto no está en sesión, pero están en reuniones en diferentes comisiones analizando estos temas. Ojalá que retomemos el tema electoral, porque Honduras no debe volver a vivir, no debe volver a sufrir un proceso electoral como el del 2017. Con ese proceso electoral, el único que perdió en la forma en que se dio fue Honduras. Y es el momento de retomar ese debate. Así que en las demás valoraciones, pues, es el derecho de la opinión de la oposición política pronunciarse con relación a estos temas de la misión, de la lucha contra la corrupción, pero yo rescataría que un elemento fundamental que no se debe olvidar es el tema de las reformas electorales. Sí, el presidente del Partido Liberal ha dicho lo siguiente: considero que es importante que el ministro de la Presidencia escuche la oposición también para ver qué respuesta le da, porque creo que ya la Masi ya terminó. Ahora, el fiscal general Oscar, tres cosas destaqué yo en ese comunicado que envió Almagro. Primero, que seguía peleando con Jiménez Mayor porque ni siquiera lo mencionó ni le agradeció nada. Al día siguiente Jiménez Mayor lo atacó. Segundo, que sí mencionó a Guimaraes, a Marey Guimaraes, le agradeció a Calderón también, a la señora Calderón, y felicitó al fiscal Oscar Armando Chinchilla por el apoyo que le brindó durante todo el tiempo que estuvo la Masi. Pues ahora la realidad de Honduras es que está la Fiscalía, dirigida por el abogado Chinchilla, que va a seguir trabajando los requerimientos, las investigaciones, las incautaciones,
la lucha contra el lavado de activos, todo eso continúa, eso no se para. Sí ha anunciado aquí el ministro de la Presidencia, Valdías, que ya la UFESIC ya no está, que ya al terminar el convenio, terminó la UFESIC. Eso lo ha destacado esta mañana el ministro de la Presidencia. ¿Qué dice don Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal? Si el año pasado la caída de la inversión extranjera directa fue de un 40%, imagínate este año. Aunado al hecho de que el país vecino está más bien llamando a las CIESES para tener y reduciendo los costos de energía en cerca de 10%, entonces obviamente las inversiones se van a ir al país vecino y no a Honduras, lo cual implica menos oportunidades, menos inversiones, menos trabajo, más gente huyendo del país. Sí. ¿Y por qué cree usted que no se puede llegar a un consenso? Porque el país está cooptado por una estructura criminal y eso no lo podemos obviar, está ahí y la Maxi tocó intereses de sectores que hoy buscan la impunidad, ¿no? Y en eso estamos claros. El Congreso Nacional, más de 70 diputados, la mayoría del Partido Nacional, están bajo investigación. El país es una estructura criminal. Sí, antes de valorar lo que dijo don Luis Zelaya, yo quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi madre. La quiero mucho. Y de ahí lo que dice don Luis Zelaya, bueno, son sus opiniones. Es parte de la oposición política. Los empresarios, Luis Larach, don Luis es presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Él ha dicho esto desde San Pedro Sula. Es lamentable y es preocupante, porque recordemos que el acompañamiento de este organismo, que no es la Maxi en sí, es el acompañamiento internacional. Aquí estamos hablando de Comunidad Económica Europea, Canadá, Estados Unidos, generaba una expectativa de confianza, de recuperación de la credibilidad e igualmente de acabar con la lucha con la corrupción y con la impunidad. Independientemente de que el gobierno, como dice ahora el gobierno, que va a continuar luchando y que va a hacer esto, no hay confianza. No hay confianza en el gobierno, no hay confianza en el sector privado, no hay confianza en Honduras. Hemos generado una desconfianza total en toda la población. Hasta las iglesias han perdido credibilidad porque ha habido una campaña sistemática para desacreditarnos nosotros mismos. Ahora, con la salida de ellos, perdimos credibilidad, perdimos confianza y eso se traduce en más desempleo, en menos inversión, más desempleo. Sin embargo, el presidente ha anunciado nuevos mecanismos precisamente para combatir la corrupción en el país. Mientras los hagamos nosotros mismos sin acompañamiento o una veeduría internacional, difícilmente se recupera la confianza, aunque lo hagamos bien, aunque lo estén haciendo bien los operadores de justicia, no hay credibilidad. Así piensa el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sí, un hombre al quien yo le tengo mucho respeto y aprecio. Le mando un saludo a don Luis Larach. Coincido en algunos temas. Desafortunadamente se ha instalado en Honduras algo que el presidente Hernández ha denunciado, que es una guerra de cuarta generación, que es la descalificación de las instituciones. Eso coincido plenamente. Hay un ataque a la credibilidad de la institucionalidad hondureña, que no solamente se refiere al gobierno, se refiere al sector privado. Él mencionaba las iglesias, coincido, comparto en ello. Aquí se trata de desprestigiar todo lo que hay y no creer en nada, y eso no es bueno. Ahí nosotros creo que tenemos que reflexionar como país, como ciudadanos, como hondureños, tenemos que reflexionar. Yo en lo único que difiero con don Luis es en que no veo tan pesimista el panorama. Creo que este año va a ser mejor que el año pasado en términos económicos. Creo que este año se van a generar más empleos que el año pasado, que la tasa de crecimiento económico de Honduras va a ser mejor que la del año pasado. Creo que el sector café va a tener mejores condiciones este año, el sector de palma aceitera, el sector de banano van a tener mejores condiciones, el sector de granos básicos va a tener mejores condiciones. Creo que la inflación no va a ser tan grave en este año.
Así que en eso sí difiero. Creo que las acciones al final de cuentas son las que dan credibilidad a las instituciones y nosotros esperamos que el pueblo hondureño sienta en este año que vamos a combatir la burocracia inútil que le hace la vida imposible al pequeño empresario, al emprendedor. Tenemos que iniciar reformas profundas. Yo hablaba con diputados y les decía, señores, hoy después de esta misión tenemos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial que darle, el compromiso es mayor de darle respuesta a la gente, porque si no, la esperanza de la población va decayendo y es nuestra responsabilidad en las posiciones que tenemos darle esa esperanza especialmente al pequeño emprendedor, al pequeño empresario. El presidente está luchando con eso. Solo en eso sí yo difiero con don Luis. Yo creo que este año va a ser mejor en términos de crecimiento económico, generación de empleo y oportunidades. ¿Cómo está el gobierno con los empresarios, ministro? Tenemos un diálogo constante, cercano. Tenemos el propósito de que este año, especialmente con el COEP, saquemos una reforma al sistema tributario. Ya sacamos el Código Tributario que nos dio reglas claras, pero ahora necesitamos una nueva ley de impuestos sobre venta, una nueva ley de impuestos sobre renta. Ellos ya nos dieron un proyecto, ya los trasladamos a las instituciones que tienen que ver y yo esperaría que en las próximas días estemos ya instalando una mesa de trabajo de equipos técnicos entre gobierno, entre el sector privado, el COEP, pero también el sector social de la economía, participando en construir estos instrumentos, logrando consensos con otros sectores también, y que nos acompañe el Congreso Nacional. Eso es para darle más competitividad al país y también darle reglas claras, que son lo que todos exigimos, no solo el empresario, sino que todos exigimos que haya una relación transparente entre el gobierno, entre las instituciones del sector privado, entre el gobierno y el ciudadano común. Sí, vamos a cerrar esto de la MASI. La directora del CNA dio una conferencia de prensa ayer también, al conocer que ya no continúa la MASI. El Consejo Nacional Anticorrupción sigue haciendo su trabajo con un equipo formado, con mucha experiencia, con mucha capacidad, pero sobre todo con mucho amor al país. Y repito, para nosotros como CNA, para ustedes como medio de comunicación y para la ciudadanía que nos está viendo en este momento, pues todos tenemos ese nudo en la garganta y decir que la lucha contra la corrupción con la salida de la misión se ve totalmente debilitada. Pero sí hay organizaciones como este Consejo Nacional Anticorrupción, básicamente emprendiendo esta lucha titánica con este grupo reducido de corruptos y corruptas que no quieren a este país. Y en cuanto a su segunda pregunta, por supuesto que desde el CNA vamos a seguir entregando información seria y respaldada al Ministerio Público, específicamente a OFECIC, y que OFECIC cuenta con el total respaldo de este Consejo, no solamente para proporcionar las líneas de información, sino que básicamente para tener un trabajo un poco más estructurado de lo que ya venimos haciendo y seguir desde lo que se permite de la institucionalidad, básicamente confrontando a este flagelo. Bien, eso dice Gabriela Castellanos. También Monseñor Ángel Garachana, que es obispo de la diócesis de San Pedro Sula, ha opinado sobre el tema. Ustedes son conscientes desde que hace año y medio, ya desde el año 18, la Conferencia Episcopal se manifestó en favor de la renovación de la MASI, porque aún la necesitamos. Nuestras instituciones necesitan esta misión de apoyo precisamente para avanzar en transparencia en la lucha contra la corrupción, con el deseo evidentemente de que un día nuestras instituciones tengan tal calidad que ya no necesitemos esa ayuda. Pero creo que hoy por hoy esa ayuda la necesitábamos y la queríamos.
y que la no renovación del convenio con la MASI creo que no es algo positivo para la lucha contra la corrupción. Es cierto que nuestras autoridades han prometido que vamos a seguir luchando en favor de la transparencia y contra la corrupción y la inmunidad. Esas son las promesas, pero los hechos de los últimos meses están indicando que esas promesas no conllevan una gran credibilidad, porque muchas determinaciones tomadas parece que van más en la línea de blindar a los corruptos que de luchar contra la corrupción. Ahora están hablando de que no está cerrado el diálogo, de que se puede avanzar. No sé qué se podrá avanzar después de que no se ha querido renovar la MASI en los términos en los que estaba, al menos en los que estaba. Porque ya desde que se organizó con un mínimo, porque también se pedía una mayor presencia e intervención. Así que personalmente estoy decepcionado, pero no pierdo la esperanza y ojalá las promesas se hagan realidad y que todos los medios, la sociedad civil, estemos bien atentos a ver cómo esas promesas se van cumpliendo. Bien, con eso cerramos ya el tema de la MASI. ¿Qué piensan tanto de Castellanos como de Monseñor Garechana? Para que cerremos la MASI y qué viene. ¿Qué es lo que viene en tema, al no estar la MASI, qué viene? Mire, el presidente Hernández nos ha pedido que la propuesta que nosotros hicimos a la Organización de Estados Americanos la presentemos a los diferentes entes de sociedad civil. Así que lo vamos a hacer en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a estar hablando de cuál fue la propuesta del gobierno y cuál es la propuesta del gobierno. Y con la Organización de Estados Americanos dejamos la puerta abierta, eso fue parte de lo conversado. Dijimos, bueno, vamos a cerrar esta etapa, pero vamos a seguir trabajando. Ellos mismos en el final de su comunicado lo dejan abierto. Sin embargo, estos días necesitamos hacer una exploración a lo interno del país nosotros, con el diálogo político y también con la sociedad civil. Ellos también allá necesitan hacer una exploración, especialmente con los países donantes, que fueron los que sostuvieron gran parte del presupuesto de la misión, si están de acuerdo en continuar con un esquema que es el que hemos planteado. Así que ese tema lo vamos a seguir empujando. ¿Qué sigue? Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción a través de reformas legales, pero también apuntalando el acompañamiento de otras instituciones como la iniciativa COST, por ejemplo, en temas de infraestructura pública, que ha sido ahí uno de los segmentos donde más actos de corrupción históricamente ha habido en el país. Así que ese tema lo estamos trabajando y afianzando con esta organización internacional. También tenemos los convenios con Transparencia Internacional. Estamos replanteando cómo vamos a continuar. Un caso de éxito ha sido el Instituto de la Propiedad. Fue una de las instituciones con mayor percepción y denuncia de actos de corrupción cuando nosotros entramos al gobierno, y hoy es una institución que, según Transparencia Internacional, es de las que más ha avanzado en temas de transparencia, faltando mucho que hacer todavía, porque este es un tema que hay que construirlo todos los días. Pero vamos a seguir trabajando con otras organizaciones que nos vayan apoyando, como el tema del gobierno electrónico, como el tema de simplificación administrativa, como el tema del acceso de los ciudadanos a mecanismos digitales para que a través de los celulares, de las computadoras se puedan hacer trámites. Hemos avanzado ya, por ejemplo, Mi Empresa en Línea, que es un mecanismo electrónico que ha lanzado el gobierno, el Instituto de la Propiedad y ¿Quiere leer algo? Es cierto, eso el Instituto de la Propiedad ha mejorado bastante. Sin duda, y además, pero falta mucho que hacer. Nosotros esperamos que al cierre del gobierno del presidente Hernández tengamos un Instituto de la Propiedad como un referente en materia de servicios electrónicos. Eso va ligado al tema de transparencia, porque la gente no tiene que ir a hacer filas, no tiene que ir a una oficina pública, no tiene que estar esperando que le hagan el favor de tramitarle, sino que se hace electrónicamente. Entonces, eso lo vamos ya trabajando fuertemente, pero también hay otras instituciones que ya están trabajando en eso. Pero, ¿cómo lo lanzamos de manera integral? ¿Cómo lanzamos esos servicios? ¿Cómo creamos esas condiciones para que la gente sienta que hay una mejora? Porque mire, Raúl,
Nosotros podemos seguir hablando aquí de corrupción y anticorrupción, pero si la gente sigue sintiendo que le cuesta mucho hacer un trámite en la alcaldía o en una oficina del gobierno central, la gente va a seguir percibiendo el gobierno como una institucionalidad corrupta. Mientras siga habiendo funcionarios, empleados que maltratan a la gente que se acerca a una oficina pública, que lo tratan como que si fuera un pordiosero que se acerca a pedir una limosna en vez de atender a un ciudadano que va a tramitar, a hacer algo que es vital para él, que es importante para él, mientras esas cosas no las cambiemos, y también la cultura, todos tenemos que cambiar en este tema de corrupción, todos, porque si a mí me para hoy un policía de tránsito, ¿cuál es la actitud? Inmediatamente empezamos a hablar con el policía de tránsito para ver cómo le hacemos y cómo arreglamos y que no me ponga la multa. Esa es una actitud mía, eso tenemos que cambiarlo. El tema de saltarse la fila, de no querer hacer los trámites en orden y atropellar a otras personas. La actitud nuestra como ciudadanos, pero también del sector privado, que participe en una licitación, no querer sujetarse a los procesos y andar buscando cómo tuerce la mano para recibir beneficios personales. Ese es un tema de conducta y de cultura que también. No solamente es un tema de institucionalidad. Tenemos que hacer un cambio cultural para que también se vaya reflejando en el gobierno que aspiramos tener como país. Tenemos que seguir luchando en eso. Y lo otro es que tiene que haber una coordinación interinstitucional en materia de justicia penal. No puede vencerse el crimen organizado creyendo que solo una institución lo va a lograr. Aquí necesitamos que el Ministerio Público, necesitamos que el Tribunal Superior de Cuentas, necesitamos que el Poder Judicial, necesitamos que la Comisión de Bancos y Seguros, necesitamos que el Instituto de Acceso a la Información y a la Transparencia, todas estas instituciones se coordinen en una mesa de trabajo para atacar el crimen organizado transnacional que corrompe las instituciones y que nos hace vivir en burbujas. Por ejemplo, el impacto económico que ha sufrido la economía nacional por haber sacado de circulación todos esos dineros del narcotráfico que alteraban los precios, que nos crearon una economía burbuja y que hoy que se han atacado esas organizaciones criminales se nos ha caído porque ya no ingresa esa cantidad de millones de dólares a la economía nacional que antes tenía puertas abiertas. Eso se ha mejorado y Honduras ha mejorado su transparencia en el manejo especialmente de lavado de activos. Son avances que lo hemos hecho los hondureños. Por eso decía, los hondureños sabemos lo que queremos y sabemos hacerlo, pero nos falta tener confianza en nosotros mismos. Voy a hacer una pausa. Al volver, Israel trasladará a Honduras su embajada y hoy Honduras va a trasladar a Jerusalén este año la embajada hondureña. Voy a preguntarle sobre las reformas electorales. ¿Van a pagar la luz las instituciones del Estado que están en mora con la ENE? Esto y más al volver con el ministro de la Presidencia. ¿Cuál es el futuro del país? ¿Cuáles son los temas fundamentales? Todavía estamos en el primer mes por terminar, faltan pocos días para terminar el primer mes del año, pero ¿cuáles van a ser los temas fundamentales que el presidente Hernández y su gabinete de gobierno, encabezado el gabinete por el ministro de la Presidencia que está aquí conmigo, don Eval Díaz, van a enfocarse en este 2020? Por cierto, también comienza la carrera política en todos los partidos, incluyendo el Partido Nacional que está en el gobierno. Una pausa. Bien, continuamos. Lo de la embajada Honduras, la embajada de Israel, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué se hizo? Mire, nosotros trazamos un plan de trabajo con el primer ministro Netanyahu y su equipo. Y Honduras el 1 de septiembre del año pasado abrió su oficina comercial en Jerusalén como una extensión de la embajada nuestra en Tel Aviv. Hasta hoy no se ha dado el acto de reciprocidad de parte de ellos en abrir también su oficina comercial aquí en Tegucigalpa. Recordemos que Israel hace muchos años retiró su embajada de Honduras. Pero ustedes lo hicieron el año pasado. Nosotros lo hicimos el año pasado. ¿Y la reciprocidad para cuándo la esperan? Cuando ellos abran su oficina comercial aquí en Honduras, entonces vamos a entrar nosotros ya en conversaciones para hablar
tanto del traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén como la apertura de la embajada de ellos aquí en Honduras, ya con un embajador en Israel. Fundamentalmente, ¿por qué se hizo? Mire, es una alianza política internacional entre el gobierno de Honduras, Israel y Estados Unidos. El 1 de enero del año pasado, justamente en un pronunciamiento entre el Departamento de Estado, el secretario Pompeo, el presidente Hernández y el primer ministro Netanyahu reafirmaron esa alianza política. De ahí, entre ambos países, entre Honduras e Israel, tenemos un trabajo de cooperación en materia de seguridad. Todos saben el fortalecimiento que ha habido, especialmente en la logística de las Fuerzas Armadas, también de la policía. Lo que tenemos que ver con los temas de educación, los temas de innovación. Ellos nos están asistiendo en temas sensibles para nosotros, como el agua, como los sistemas de riego, como crear escuelas agrícolas. Hay una cooperación en esa materia. También estamos trabajando en los temas de innovación. Hay una agenda de trabajo y de cooperación entre ambos países. Así que es una relación histórica y es una relación que obedece a esa amistad que ha existido. Pocos saben que el primer barco que llegó a Israel después de la Segunda Guerra Mundial con judíos que habían sido desplazados era de bandera hondureña. Entonces, imagínense desde dónde viene la amistad entre Honduras e Israel y que el presidente Hernández ha decidido estrecharla. Así que estamos a la espera. Yo he hablado con el embajador de Israel concurrente en Honduras, que está en Guatemala, y él me informó que ya en los próximos días van a abrir su oficina comercial. Entonces, cuando ellos lo hagan, nosotros estamos listos para iniciar las pláticas y dar el siguiente paso. Yo esperaría que puede ser este año. No sé en qué mes, no sé en qué día, pero si ellos reafirman, han venido cumpliendo con los temas y compromisos en materia bilateral, pero falta que ellos abran su oficina también aquí en Tegucigalpa. Al abrir la oficina, se pasa a Jerusalén. Al abrir la oficina, iniciamos entonces ya el procedimiento de diálogo para coordinar la apertura de la embajada de ellos acá, ya para que nombren su embajador y su embajada en Tegucigalpa. Okay. Y entonces nosotros estaríamos hablando de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Correcto. El canciller en las últimas horas Honduras designa a Hezbollah como una organización terrorista. ¿En qué se basaron para tomar esta determinación y anunciarlo al mundo? Mire, nosotros hemos decidido, ha sido una petición que nos ha hecho el gobierno de Israel, nos ha hecho esa petición también el reciente presidente de Guatemala, de acompañar esta iniciativa, y también el gobierno de Estados Unidos. Están acompañando bastante ustedes a Israel. Hay una alianza política entre Israel, Estados Unidos y Honduras. Eso está reflejado, como lo dije hace un rato, en la declaración conjunta que hubo en Brasilia el 1 de enero del año pasado. Siempre que uno entra en este tipo de acuerdos con otros países, es una ayuda mutua. Así es. ¿De qué nos va a servir esta relación que no ha existido en muchísimos años y que ahora se está fortaleciendo con Israel? Mire, primero es un tema de valores. El presidente Hernández lo ha dicho en los diferentes foros a los que ha sido invitado, y lo ha dicho ante el pueblo hondureño. Es un tema de qué es lo correcto. Una organización que mata civiles para provocar caos, dolor y muerte, sin duda alguna que eso es terrorismo. Nosotros aquí vivimos esa experiencia con las maras y pandillas. Solo que estos no tienen ideología, simplemente se motivan por la extorsión a la ciudadanía, pero matan permanentemente a ciudadanos honrados que se encargan de su familia, padres que trabajan para mantener a su familia, y ellos sin ninguna razón van y los matan. Nosotros hemos avanzado en declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, pero esta vez, en la plática que hubo entre el presidente Yamatei y el presidente Hernández, de manera conjunta
entre Guatemala y Honduras vamos a declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, y eso inmediatamente cambia dos cosas. Cambia el combate a las organizaciones como las maras y pandillas va a cambiar, deja de ser convencional, se les va a dejar de tratar como delincuentes comunes con toda esa cantidad de derechos y garantías que tienen, inmediatamente se restringen a lo mínimo y entonces ya se vuelve un combate frente a una organización que no tiene por qué ser tratada como se trata un delincuente común. Y el otro tema es el trato en los centros penales. Toda esa cantidad de derechos que se les otorga, todos esos privilegios, que los familiares los visitan, que los familiares están ahí, las visitas conyugales, todo eso se va a revisar para tratarlos específicamente como miembros de organizaciones terroristas. ¿En qué se va a enfocar el gobierno? Dígame las tres cosas que se va a enfocar en este año el gobierno. Economía, el tema económico es fundamental. El tema económico es algo que tiene que ser porque el presidente le dedica el 80% de su tiempo eso al tema económico, con diferentes acciones. Y dentro del tema económico está el revisar el acceso a crédito, por ejemplo, revisar la asistencia técnica a los diferentes sectores productivos, en trabajar en una mejora del clima de negocios, trabajado con el sector privado y con el sector social de la economía, y obviamente que eso se refleje en mejores oportunidades y empleos para el país. Ese es, diría yo, el tema número uno. El tema número dos es el tema de seguridad pública. No podemos dejar de ver el tema de seguridad pública, por mucho que nos critiquen que le destinamos mucho presupuesto a seguridad pública, por mucho que nos digan que le damos más a seguridad que a otros sectores, el tema de seguridad pública debe seguir, y si cerramos en 42 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado, este año tenemos que bajar dramáticamente esa tasa de homicidios y también bajar la incidencia del delito de la extorsión. Esos son, yo diría, los temas más importantes. Y el tercero tiene que ver con salud y educación. Siguen siendo, no es, tal vez los doy como que si fueran orden de prioridad, todos son importantes. Pero le voy a decir, desde octubre estoy diciendo de los quirófanos del San Felipe. ¿Qué va a pasar en salud, ministro? Mire, en salud hay una inversión. Ayer me senté con la ministra y me decía, mire, solo en este periodo vamos a invertir 1.000 millones de lempiras, y ella me mostraba que de 28 hospitales que hay, 15 hospitales ya no tienen mora. Pero eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Entonces, ha habido avances. Claro, falta muchísimo que hacer. Nosotros aspiramos que el hospital escuela, que es el hospital, diríamos, está en la corona del sistema de salud nacional, este año se reflejen las mejoras, no solamente en la parte de infraestructura, sino en la parte de la atención a la ciudadanía. Pero hay algo que corregir. Medicamento, equipo. Mira, hay suficiente medicamento en los hospitales. Lo que pasa es que y aquí voy con lo que dijo don Luis Raraz, cuando yo digo esto la gente no me cree, porque hemos perdido esa confianza. Pero hay que ir a los hospitales para ver si hay o no medicamentos. Hay que ir a los hospitales para verificar en las bodegas si hay o no. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que corregir, y es que los médicos receten los medicamentos que están en el almacén, porque le recetan muchas veces a los pacientes, no todos los médicos, pero le recetan los medicamentos más caros, que la gente tiene que ir a buscar a la farmacia, habiendo medicamentos en los almacenes. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas corrigiendo, pero hay suficiente medicamento. El tema del dengue se sigue monitoreando y se sigue destinando recursos para el tema del dengue. Hay otras epidemias que hay alerta, de tal manera que ese es un tema que nosotros tenemos que seguir trabajando. Yo espero que en este año 2020 haya una sensible mejora en los servicios de salud. ¿Qué van a hacer? Este es un año electoral. Ya todos los partidos, incluyendo el del gobierno, el Partido Nacional, van a campaña. ¿Qué tanto afecta esto el funcionamiento del gobierno? Porque una gran cantidad de empleados públicos se dedican a la política.
¿Cómo van a hacer? Mire, los empleados públicos que vayan a campaña, a hacer campaña a los barrios, a las colonias, a las aldeas, está bien que lo hagan, tienen derecho. Claro. Pero en las horas que no sean de oficina. Ese es el único requisito. De ahí para allá tienen el derecho de activar por su partido, porque no solo hay gente del Partido Nacional en el gobierno, hay de todos los partidos. ¿Han dejado? Sí, claro que sí. Como hay mucho sectarismo en algunos de mi partido, dicen, miren, aquel es liberal, miren, aquel es de libre. Pero el gobierno es de todos los hondureños, tienen derecho a estar ahí también. Es correcto. Y yo creo que ese sentimiento de sectarismo al extremo no es bueno para nadie. Un día probablemente hay otro partido en el gobierno y yo no quisiera que a mis correligionarios del Partido Nacional, por ser del partido, los echen a la calle. Eso es parte de lo que tenemos que corregir, que un funcionario independientemente, que un empleado independientemente de su color político tenga estabilidad en su trabajo en base a su rendimiento y en base a sus capacidades, porque él no le está sirviendo a un partido, le está sirviendo a su país a través de desempeño de una función o de un cargo o de un empleo en el aparato estatal. Entonces, pero ese es un tema que tenemos que seguir hablando. Es bueno, yo considero que es bueno que los partidos políticos presenten sus propuestas al pueblo hondureño. Veremos cómo se va formando el escenario. Nosotros vamos a seguir trabajando con el presidente Hernández hasta el último día que le toque de gobierno, tomando las decisiones que sean necesarias. Y luego el presidente Hernández le entregará el mando a quien el pueblo elige en las próximas elecciones. Ojalá que las próximas elecciones sean un modelo y un ejemplo y que reivindique el nombre de Honduras como un país democrático, como un país que es capaz de desarrollar un proceso electoral sin grandes sobresaltos y que quien no gane y quien no logre sus objetivos políticos sepa reconocer al que gane las próximas elecciones, ya sea con un margen amplio o ya sea con un margen corto, pero que se respeten los acuerdos, los pactos que espero y tengo la esperanza que se lleguen de respetar y prestigiar el próximo proceso electoral. ¿Van a haber reformas electorales o no van a haber reformas electorales? Se habló de reformas electorales profundas. Todo indica que se está trabajando bien conjuntamente en el nuevo Registro Nacional de las Personas. Pero, ¿van a haber reformas electorales, ministro? Mire, yo tengo entendido que en este momento hay mesas de trabajo en el Congreso Nacional. Las cartas ya están tiradas todas sobre la mesa. Ya los partidos políticos dijeron qué es lo que quieren, unos quieren segunda vuelta, otros no creemos en la segunda vuelta, me incluyo ya entrando en el debate como una opción. Yo siempre he dicho que el Partido Nacional no cree en la segunda vuelta. ¿Sabe? ¿Por qué no creen? Yo le voy a decir dos argumentos. La segunda vuelta se plantea como una opción para que quien no ganó en primera vuelta adquiera más legitimidad. Y las estadísticas dicen que en la segunda vuelta va menos gente a votar. Las estadísticas están ahí de otros países. Segundo, la segunda vuelta lo que hace es recomponer las fuerzas políticas, pero en realidad el soberano, el pueblo hondureño, que es el que va a votar, que es el que dice y el que da su voluntad, no cambia, sigue siendo la misma. De tal manera que la segunda vuelta no es garantía para evitar conflictos como los que tuvimos en el 2019. La segunda vuelta no le asegura que la diferencia de votos va a ser grande. Mire El Salvador, menos de 1%, menos 0 punto y fracción por ciento en la elección antepasada. Entonces, a mí me parece que hay mitos, obviamente hay otros que tienen otros argumentos, pero son mis argumentos, ¿verdad? En el debate de la segunda vuelta, pero le toca a los diputados. Yo no estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Le toca a los diputados llegar a esos acuerdos, esos consensos. Nosotros creemos que faltan pocos días. Ojalá que se pongan de acuerdo y hagan las reformas constitucionales pertinentes y se ratifiquen en la siguiente, y esa ley electoral también sea aprobada por amplia mayoría, más de 86 votos, para que el próximo proceso electoral, reitero, sea confiable, creíble y que no volvamos a vivir un episodio
porque no es justo para el país volver a vivir algo como lo que vivimos en el 2017. Tengo lleno el teléfono de preguntas, perdón, para el ministro, pero la verdad que espero me disculpen porque era una entrevista importante. No es que no son importantes sus interrogantes, pero hoy había que consultarle todo esto. Me dice, Raúl es un nacionalista porque tiene la estrella del partido. Raúl, pregúntele al ministro si le van a dar permanencia a todos los empleados que están por contrato en salud. Tienen muchos años de estar por contrato. Mire, los empleados que tienen ya más de un año de estar laborando en la administración pública, según la ley, ya adquieren automáticamente el carácter de permanente. Ahora lo que hay que hacer es oficializarlo, formalizarlo. El presidente Hernández ha venido dando esa instrucción a los órganos competentes para que a todos los empleados públicos que ya adquirieron por derecho legal la permanencia, se les reconozca como tal con el acuerdo pertinente y gocen especialmente de beneficios como acceso a crédito, acceso a los créditos de vivienda, consolidación de deudas, porque el carácter de tener un contrato lo interpretan las instituciones de crédito como que lo pueden echar en cualquier momento. Y entonces esas personas no les prestan. Entonces el presidente Hernández dice, yo quiero que todos tengan una casa. Y algunos tienen hasta 10 años de estar trabajando, imagínense, y todos los años le renuevan el contrato. Sí. Los que saben de derecho saben que esas personas ya tienen el carácter de permanente. Ya no se les puede, aunque no le renueven el contrato, no lo pueden echar. Entonces el presidente lo que ha pedido es que se formalice esa relación y se les otorguen los acuerdos de permanencia. Me dice el ingeniero Silvio Lario, buenos días, en efecto Cox ayuda brindando información de las obras de ejecución o ya ejecutadas, pero nunca le dan seguimiento a los actos de corrupción señalados por dicha institución. El problema radica en la impunidad. El ejemplo, el Fondo Vial, Cox brindó información vital para su liquidación. En el 2017 a la fecha no han judicializado nada. Las empresas constructoras y consultoras corruptas que contaminaron el Fondo Vial siguen siendo contratadas por el gobierno. Pónganse ganas y que se vea acción, ya las palabras, no solo las palabras. Bueno, una de las propuestas que nosotros llevamos a la OEA es que se defina legalmente que quien estuvo involucrado en un acto de corrupción se le sancione para no permitirle seguir participando en licitaciones públicas y seguir teniendo contratos con el Estado. Y quienes fueron condenados con sentencia firme de haber participado en un acto de corrupción tampoco tengan la posibilidad de aspirar a ocupar nuevamente cargos públicos. Esa fue una de las propuestas que nosotros llevábamos al seno de y que hablamos con el equipo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Así que yo concuerdo en que ese tema se debe corregir legalmente. Ahora, lo que está denunciado, bueno, ya no le toca al Poder Ejecutivo hacer investigación, sino que presentar las denuncias y que los casos se presenten respectivamente por el Ministerio Público ante los órganos judiciales. Vamos a la parte final. Partido Nacional. El doctor Mauricio Oliva, el alcalde Papi a la Orden, el alcalde de Tegucigalpa, el designado presidencial Ricardo Álvarez Arias, el ministro de SEDIS y presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, son los 4 más fuertes aspirantes a ganar la candidatura del Partido Nacional. El presidente Hernández ha dicho que no se va a reelegir. Es así, ¿verdad? Así es. ¿No se va a reelegir Juan Orlando? No va a aspirar a un nuevo proceso, no va a aspirar a la reelección por tercera vez. Ese es un compromiso que él ha hecho públicamente y yo lo reitero hoy. No va a seguir. No va a aspirar el presidente. Mire que ya estamos a 2 años, a menos de 2 años del próximo proceso. Estamos a 2 años, pero estamos que no se sabe. No, pero yo no quisiera que quedara ninguna duda en el pueblo hondureño. El presidente Hernández no va a aspirar a un nuevo proceso electoral. Usted es la persona más cercana a Juan Orlando Hernández. No va a aspirar. No va a aspirar a un nuevo proceso electoral. ¿Qué piensa de esta lucha que va a haber en su partido? Solo hay una cosa que hay que cuidar a lo interno del partido. Y es la unidad entre las diferencias.
que haya diferentes movimientos políticos y que haya una competencia por aspirar a un cargo de alcalde o de diputado o para ser presidente en los 3 niveles, es algo que habla de la vitalidad, de la fuerza del Partido Nacional. A mí me parece que el Partido Nacional tenga 4 movimientos fuertes es saludable. Ya quisieran otros partidos tener esos recursos, de tener esa competitividad. Eso significa que la base de la población considera que en el Partido Nacional hay una opción de llegar a ocupar un cargo de elección popular. Que esa competencia que se va a dar no provoque heridas, que no provoque distanciamientos insalvables cuando ya llegue el momento de la consolidación para competir en las elecciones generales. Esa es la aspiración que yo tengo y que creo que la mayoría tenemos. Un ganador va a haber. ¿Usted cree que el doctor Oliva, Narri, Tito Azpura, Papi, Ricardo Álvarez, Reinaldo pueden conseguir una 4ª victoria del Partido Nacional? Mucha gente cree que ustedes la tienen difícil ganar una 4ª vez. Mire, fácil no es. Y nunca fue fácil. Ni la anterior del presidente, ni la primera del presidente Hernández, no fue fácil. ¿La del Pepe sí? La del presidente Lobo fue otras condiciones. Fue otras condiciones, incluso sacó 71 diputados, imagínense. Pero aquí veníamos de una agitación especial. Veníamos de una agitación especial que merece otro análisis. Y esta próxima no va a ser fácil. Sin duda alguna va a ser muy difícil, muy complicada, pero yo sí creo que el Partido Nacional tiene opciones de volver a ganar las próximas elecciones. Falta bastante tiempo para las elecciones. Esta elección puede ser una elección diferente. Hay nuevos votantes. Ahí están, miren, los actuales candidatos. Sí. Bueno, va a salir uno de ellos va a ser... Enfócame del rostro al ministro, cómo queda viendo la papeleta que hemos armado. Pero poner la papeleta también. ¿Hay esperanza ahí para los nacionalistas? Sin duda alguna, yo creo que ahí uno de ellos va a quedar. Y vuelvo a repetir, lo importante es que la competencia se dé en buena lid. Así déjame esa toma, exactamente como está. El ministro de la Presidencia, Valdías, es la persona más cercana al presidente de la República. Ajá, y usted se va a sumar a eso. ¿Va a aspirar a la presidencia usted? ¿A ganar la candidatura del Partido Nacional? ¿Evaldías? ¿Sí? No, Evaldías... Mire, los 4 y usted. ¿Usted aspiraría? ¿Va a aspirar? No es mi tiempo. Para ese nivel no es mi tiempo. No es su tiempo. No. Hace algún tiempo que estuvimos acá, le pregunté que si algún día va a aspirar a la presidencia. ¿Va a aspirar algún día a la presidencia? Mire, la política es de coyunturas. Yo siento que he aprendido mucho. Márquenme eso. ¿Va a aspirar Evaldías algún día a la presidencia del país? Eventualmente, pero no es en esta ocasión ni un tema de corto plazo. Pero usted es un hombre joven, aspira a ser presidente. Sí, mientras siga andando en bicicleta y corriendo, probablemente tenga más oportunidades. Bien, ministro, yo quiero agradecerle que haya aceptado mi invitación y comparecer a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras para hablarle al pueblo de lo que ha ocurrido con la MAS y también los temas de la vida nacional. Su mensaje al pueblo. Yo quiero reiterar en esta ocasión el compromiso del presidente. Yo sé que hay desilusión en algunos sectores, pero el compromiso de buscar un gobierno más transparente y combatir la corrupción y la impunidad sigue siendo un tema fundamental para el presidente de la República. No tenemos duda que junto a otras instituciones vamos a llegar a los acuerdos para plantearle al pueblo hondureño una propuesta importante, pero también con el acompañamiento de la sociedad civil en sus diferentes formas de representación. Entre todos vamos a invitar a la comunidad internacional a acompañarnos en esos esfuerzos. No vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir hablando con la OEA, la puerta quedó abierta para seguir trabajando. Honduras ha avanzado en temas de transparencia. Lo que pasa es que es tanto el camino que hay que recorrer que parece que no es mucho. Hay que seguir construyendo en todos los ámbitos para que Honduras sea lo que todos aspiramos que sea. Así que
Nosotros lamentamos que no hayamos llegado a un acuerdo concreto con la CONOEA en el tiempo por las condiciones que hemos explicado, pero vamos a seguir trabajando para lograr devolverle esa confianza al pueblo hondureño en la institucionalidad, en sus propias instituciones, y que todos los hondureños nos sintamos más orgullosos del país que tenemos. Miren cómo es que la gente, el fútbol y la política, con Eval se gana la cuarta. Asdrúbal Martínez. No lo conozco, pero le agradezco. Es un empresario de San Pedro Sula. No es político, pero es nacionalista. Es del sector de Gracia. Dice que con usted ganan la cuarta. Bueno, le agradezco mucho. Ministro, gracias. Un gusto, Raúl. Lo mejor este año. Igualmente. Por el país. Gracias. Que Dios lo ilumine a usted, al presidente, a todo el equipo de gobierno, a la oposición también, que lleguen a acuerdos, oposición, gobierno, para que no sigamos con diferencias. Ya se fue la Masi, hay que seguir adelante. Hay que la Fiscalía, que la Corte, que los operadores de justicia, que la policía, que lo que dijo me interesó bastante, que van a poner manos más duras en esos centros penales. Eso debe ser así. Y la verdad que gane quien gane las próximas elecciones, necesitamos que el país mejore, que haya desarrollo, que haya empleo, que haya salud, que haya educación, que haya trabajo, que vivamos en paz, que ya los gringos no digan no vayan a Honduras porque es un país peligroso. Necesitamos, gane quien gane, que sea un país bueno para todos los que aquí vivimos, nuestros hijos, nuestros nietos y las próximas generaciones, para que el país desarrolle. Esta mañana con nosotros el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Muchas gracias, buenos días.